Me llamo Rosalía Gómez y tengo 82 años. Muchas personas que me ven ahora caminando despacio con mi bastón de madera piensan que soy una señora común, una abuela cualquiera que pasa los días tejiendo, rezando, dando de comer a las palomas o esperando las visitas de sus nietos que llegan una vez al mes con la cara apurada y el teléfono en la mano. Nadie se imagina el peso que arrastro en el pecho. Nadie sospecha que debajo de estas canas y estas manos temblorosas vive una mujer que guardó silencio por más de 6 décadas. Y cuando digo silencio, no me refiero solo a no hablar, me refiero a callar con el cuerpo, con la piel, con los huesos, a tragar el miedo cada mañana y fingir que uno está viva mientras por dentro se va muriendo por partes. Hoy quiero contar algo que nunca conté, no por falta de ganas, sino por miedo, por vergüenza, porque en el lugar donde crecí, una muchacha humilde no tenía derecho ni siquiera a su propio cuerpo, y menos a reclamar cuando alguien se lo arrebataba. Hoy que los días se me hacen más lentos, que los amigos ya partieron, que los ojos me fallan y que el tiempo ya no corre, sino que se arrastra, siento que ha llegado el momento de hablar, no para que me tengan lástima, no para escandalizar a nadie, sino porque sé que allá afuera hay mujeres que siguen encerradas en el mismo silencio en que yo viví toda mi juventud. Tal vez si escuchan mi historia, entiendan que no están solas, que no están locas, que no están malditas, que lo que les pasó no fue culpa suya, que hay salidas, aunque sean pequeñas, aunque parezcan imposibles. Nací en un barrio pobre de San Luis Potosí en el año 1942. Éramos 8 hermanos. Mi madre lavaba ropa ajena y mi padre desapareció antes de que yo cumpliera los 5. Nunca pregunté por él. A mi madre le temblaba la voz cada vez que alguien mencionaba su nombre. Crecí entre los gritos de los vecinos, el olor a maíz cocido y la ropa tendida sobre sogas cruzadas entre las casas. Desde pequeña supe que tendría que trabajar, no para comprarme lujos, sino para ayudar a mi madre a que la comida alcanzara para todos. A los 15 años ya no estudiaba. Un día ella me llevó de la mano a una cafetería del centro que buscaba empleada de limpieza. La señora que atendía se llamaba Fátima y era amable. Me habló con cariño, me ofreció un delantal limpio y me explicó qué debía hacer. Pensé que había tenido suerte, que por fin tendría un trabajo decente, que iba a poder comprarle unos zapatos nuevos a mi hermano menor, pero no sabía que esa cafetería iba a convertirse en mi infierno personal. El dueño del lugar, don Ricardo, era un hombre de unos 50 años, con panza de patrón y mirada de zorro. Siempre olía a loción fuerte y fumaba cigarros que dejaban ceniza por todas partes. Al principio fue cordial. Me llamabas niña y me daba instrucciones con una sonrisa, pero esa sonrisa era de las que no llegan a los ojos. Yo no lo entendía entonces, pero mi estómago sí. Cada vez que él entraba a la cocina, mi cuerpo se tensaba. Al principio pensé que era porque quería hacerlo todo bien, que era el nervio de estar en un lugar nuevo, pero no, era otra cosa, una alarma que mi cuerpo intentaba encender,
pero que mi cabeza apagaba por miedo a perder el trabajo. Durante semanas todo pareció normal. Yo limpiaba, servía café, fregaba los pisos. Me dolía la espalda, pero me sentía útil, hasta que una mañana me pidió que limpiara el baño de hombres. Fui con el cubo y los productos como siempre, pero cuando estaba de rodillas tallando el borde del lavamanos, él entró sin tocar la puerta y la cerró con seguro. No dijo nada, solo se apoyó contra la puerta, mirándome como si yo fuera un objeto. Ese día no me tocó, solo me observó, y yo me congelé. Mis manos seguían frotando, pero el cuerpo ya no estaba ahí. Había aprendido a irme por dentro. Salí de ese baño con las piernas temblando y el rostro encendido. No supe qué hacer. No le conté a mi madre. No hablé con nadie. Solo me callé. Como aprendimos todas, como nos enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras vecinas, a aguantar, a no hacer escándalo, a no levantar la voz, porque si algo pasa, la culpa siempre recae en nosotras. Ese fue solo el comienzo. Don Ricardo empezó a buscarme en los momentos en que sabía que estábamos solos. Me pedía que fuera al baño a revisar que no faltara jabón, o que limpiara el espejo otra vez, siempre con la misma excusa, siempre cerrando la puerta, siempre con esa mirada que me hacía sentir desnuda, aunque llevara 2 delantales encima. Nunca me golpeó, nunca me gritó, pero cada vez que me tocaba me dejaba rota. Y luego salía como si nada, silbando, sirviendo café a los clientes. Y yo me miraba las manos y pensaba si alguna vez podría volver a sentirme limpia. Durante años creí que todo era culpa mía, por ser ingenua, por no haber escapado, por no haber dicho nada. Me repetía a mí misma que quizás no era tan grave, que al menos no me pegaba, que al menos tenía un trabajo. Esa lógica enferma, esa voz interna que se construye a base del miedo y el abuso, fue la que me acompañó casi toda la vida. Hoy la reconozco, hoy sé que fue una mentira que me tragué para poder seguir respirando. Pero en aquel entonces, esa mentira era mi única protección. Hoy, después de tantos años, puedo contar esta historia sin que se me quiebre la voz, no porque haya sanado del todo, sino porque ya no quiero morirme con esta espina clavada, porque sé que cada palabra que diga puede ser un espejo para otra mujer que aún no se atreve a mirar su dolor de frente. Y si esa mujer eres tú, quiero que sepas que te creo, que no estás sola, que el silencio no es tu castigo, que mereces ser escuchada, y que, aunque nadie te haya defendido antes, tu historia importa. Recuerdo con tanta nitidez esa mañana que me cuesta creer que hayan pasado más de 60 años. Era un lunes húmedo, de esos en que el aire huele a trapo mojado y el sol se asoma apenas por respeto. Yo tenía 16 años recién cumplidos y había empezado a trabajar en esa cafetería hacía 2 meses. Mi madre me había peinado con una trenza ajustada, como siempre hacía cuando quería que me viera decente. Y yo salí temprano, con los zapatos que me apretaban en los talones, pero que no podía dejar de usar porque eran los únicos que tenía sin agujeros. Caminé las 12 cuadras hasta el centro, sin imaginar que ese día
iba a ser el primero en una larga cadena de días que me marcarían para siempre. La señora Fátima no había llegado aún, así que don Ricardo fue quien me abrió la puerta. Sonrió de esa manera suya, con los labios apenas y los ojos fijos, como si no necesitara mover la cara para que una entendiera sus intenciones. Me dijo que pasara, que el café necesitaba un repaso urgente, porque el fin de semana había sido movido. Yo asentí sin decir palabra, porque desde muy chica entendí que una muchacha pobre habla lo menos posible cuando está delante del patrón. Preparé el balde con agua caliente, agregué cloro y empecé a trapear el piso con rapidez, enfocada en terminar antes de que abriéramos al público. Fue entonces cuando me dijo que también debía revisar los baños. No me pareció raro. Lo había hecho otras veces. Lo que me llamó la atención fue que insistiera en que revisara el de hombres primero. Ve ahora que no hasta hay clientes todavía, así aprovechas que está vacío. Yo asentí sin pensarlo demasiado. Agarré los guantes de hule y me dirigí al fondo del local. El baño tenía un olor fuerte a desinfectante barato, ese que raspa la garganta y no disimula la mugre, solo la perfuma. Mientras limpiaba el lavamanos, escuché la puerta cerrarse detrás de mí, con un golpe seco y el pestillo bajarse con un chasquido metálico que todavía escucho algunas noches. Me giré, sobresaltada, y ahí estaba él, bloqueando la salida con su cuerpo grande, con los brazos cruzados y esa media sonrisa, como quien está jugando con un animal enjaulado. Me dijo algo que no recuerdo exactamente, una frase ambigua, quizás una broma sucia disfrazada de comentario casual. Lo que sí recuerdo con claridad es el frío que me recorrió la espalda. Sentí cómo la sangre se me bajaba a los pies, como si mi cuerpo quisiera huir, aunque mis piernas no supieran a dónde. No me tocó esa primera vez, solo me miró. Yo bajé la vista, tragué saliva y le dije que ya casi terminaba. Él no respondió, solo esperó unos segundos más, luego volvió a abrir la puerta y salió como si nada. Me quedé ahí unos minutos, sin moverme, con el trapo goteando entre los dedos y el corazón latiéndome en las orejas. Quise pensar que había sido un malentendido, que estaba exagerando, que él había entrado por casualidad, pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. A partir de ese día, empezó a hacerlo con más frecuencia. Siempre buscaba excusas, un espejo mal limpiado, una fuga en el grifo, una mancha que supuestamente seguía ahí. Me llamaba con la voz tranquila, como si me estuviera pidiendo que alcanzara una servilleta. Pero cuando entrábamos al baño y él cerraba la puerta, yo ya sabía lo que venía. Al principio, sus manos se quedaban quietas. Luego empezaron a rozarme el hombro, el cuello, la cintura. Cada vez un poco más. Yo me paralizaba. No lloraba, no gritaba, no sabía cómo hacerlo. Me convencí de que si me quedaba quieta, si no lo provocaba, si no lo enfrentaba, quizás se cansaría, pero no se cansaba. Cada vez era peor, cada vez salía de ahí con el alma un poco más quebrada, y al salir, él me guiñaba un ojo como si compartiéramos un secreto, como si yo fuera su cómplice, y eso era lo que más me dolía, porque yo no quería ser parte de eso, pero tampoco sabía cómo salir. Nunca le conté a nadie.
Mi madre ya tenía demasiadas preocupaciones. Lavaba ropa hasta que se le pelaban las manos, se desmayaba a veces del cansancio. ¿Cómo le iba a decir que su hija estaba siendo manoseada en el baño de una cafetería? Además, no me habría creído. A don Ricardo lo conocían en el barrio como un hombre respetable. Ayudaba en la parroquia, donaba pan dulce en Navidad, saludaba a los vecinos con sombrero en mano. ¿Quién iba a creerle a una muchacha de barrio, mal vestida y sin estudios? Aprendí a disimular, a poner la cara firme, a caminar sin hacer ruido. Cambié mi forma de vestir, me ponía suéteres aunque hiciera calor. Me peinaba sin espejo para no tener que mirarme a los ojos, porque si me miraba veía la culpa. Y aunque hoy sé que no era mía, en aquel entonces era lo único que sentía. Un día escuché a las otras dos empleadas reírse bajito en la cocina. Me escondí detrás de la puerta y las oí decir que yo era la preferida del patrón. Se burlaban de mí, decían que yo lo buscaba, que me hacía la inocente. Me ardieron las mejillas de la vergüenza. Quise entrar y gritarles que no era así, que no sabían nada, que no tenían derecho, pero no lo hice. Me tragué las palabras como me tragaba todo en aquella época. Pensé que si ellas, que también eran mujeres, pensaban así de mí, entonces nadie más me creería. Ahí comprendí que estaba sola, completamente sola. Nadie vendría a defenderme, nadie me sacaría de ahí. Y eso fue peor que cualquier mano sucia, fue como quedarme huérfana del mundo entero. A partir de entonces, comencé a ausentarme de mí misma. Iba a trabajar como un cuerpo que se mueve sin alma. Ya no escuchaba lo que me decían. Me limitaba a obedecer. Si alguien me hablaba, respondía en monosílabos. No soñaba, no reía, no deseaba nada. Vivía como quien espera una sentencia, como si cada día fuera una repetición de la anterior. No sabía que eso tenía un nombre. ¿Disociación? Solo sabía que ya no era yo, que algo dentro de mí se había roto y no sabía cómo pegarlo. Pasaron semanas, luego meses. El abuso continuaba y cada vez era más invasivo, más violento en su silencio, más perverso en su rutina. Él lo hacía como si fuera su derecho, como si yo le perteneciera por estar bajo su nómina. Yo, mientras tanto, seguía respirando porque mi cuerpo no sabía cómo dejar de hacerlo, hasta que un día ocurrió algo que cambiaría todo, pero para eso aún falta un poco más en esta historia. La rutina se volvió una prisión con horarios fijos y miedo flotando en el aire como el polvo que uno ya no ve, pero respira igual. Despertar antes del amanecer, caminar con la cabeza baja las mismas calles, fingir que no sentía náuseas cuando entraba a ese lugar, ponerme el delantal como si fuera una armadura que ya no protegía nada. A esa edad, yo no sabía que el cuerpo puede acostumbrarse incluso al dolor, que se puede seguir adelante cada día como si una no estuviera muriendo un poco más por dentro. Mi manera de sobrevivir fue dejar de sentir. Las emociones me estorbaban. El llanto era un lujo que no me podía permitir, porque si lloraba en casa, mi madre preguntaba qué pasaba, y si le decía la verdad, sabía que no me creería, o peor aún, me culparía por provocarlo. Así que no lloraba, no hablaba, no respiraba más de lo necesario.
Caminaba en silencio, comía en silencio, existía en silencio. Don Ricardo seguía con su rutina. Cada vez se volvía más confiado, más invasivo, más cruel en su seguridad de que nadie iba a detenerlo. Ya no solo era en el baño. Comenzó a acercarse cuando yo lavaba los platos, cuando barría el pasillo, cuando subía las cajas de refrescos desde la bodega. Me ponía las manos en la espalda baja, me decía cosas al oído, me hacía agacharme de nuevo por algo que se me olvidó limpiar. Su voz tenía ese tono falso de ternura que usan los hombres que creen que lo que hacen es un regalo. A veces me tocaba el rostro con la yema de los dedos y ese gesto, que quizás desde fuera parecía inocente, me daba más asco que todo lo demás, porque se disfrazaba de cariño, y no hay nada más retorcido que llamar amor a la violencia. Lo peor vino cuando comenzaron los turnos de domingo. Antes la cafetería cerraba ese día, pero él empezó a decir que necesitábamos limpiar a fondo, que si quería conservar el puesto debía estar dispuesta a colaborar. Al principio me resistí. Le dije que mi madre no me dejaba salir los domingos, que tenía que ir a misa con ella, pero él se rió. ¿Misa? Ya estás grandecita para andar con cuentos. Aquí no hay santos, niña. Aquí se trabaja. Me quedé sin palabras. Nunca me había hablado así, tan directamente. Ese día entendí que el juego había cambiado, que ya no había siquiera fingimiento. Me obligó a presentarme ese domingo. Fui con el estómago revuelto y los ojos vacíos. Las otras empleadas no estaban, solo él y yo. Las calles estaban desiertas. El local tenía las luces apagadas. Él ya estaba ahí, con la camisa desabotonada y el cigarro en la comisura de los labios. Me indicó que limpiara el fondo, que había una fuga detrás del lavabo del baño, la misma excusa, el mismo lugar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez cerró con llave. Esta vez me empujó contra la pared y me susurró cosas que no repetiré. Esta vez intenté gritar, pero mi voz no salió. Se me atoró en la garganta como un trozo de vidrio. Él no me pegó, no me insultó, solo me sujetó con esa calma terrible que tienen los hombres que están seguros de su impunidad. Cuando por fin me soltó, salí corriendo al fondo del pasillo y vomité sobre el piso recién trapeado. Me caí de rodillas y lloré por primera vez en meses. Lloré tanto que se me hincharon los ojos y no pude volver a casa hasta que se me bajó la cara. Me lavé con agua helada, me peiné el cabello como pude y caminé de regreso con pasos tan lentos que parecían de otro cuerpo. Mi madre nunca preguntó por qué llegué tarde. Estaba dormida, o fingía estarlo, como muchas madres que prefieren no saber lo que no pueden controlar. Yo dormí vestida esa noche, acurrucada en un rincón del catre, sintiéndome tan sucia que creía que jamás volvería a tocar una sábana limpia sin culpa. Esa fue la primera vez que pensé en morirme, no como algo dramático, no como una escena de novela, sino como un pensamiento frío, lógico, casi sereno. Si todo iba a seguir igual, si él iba a seguir tocándome cuando quisiera, si nadie me iba a escuchar, si yo misma ya no podía soportarme, entonces, ¿para qué seguir? Pero no lo hice, no porque tuviera esperanzas, sino porque ni eso me atrevía a hacer. Porque incluso para morir
hay que tener un valor que yo ya no tenía, y porque, en el fondo, una parte muy pequeña de mí, la más necia, la más infantil, la más testaruda, seguía creyendo que alguien en algún momento iba a darse cuenta, que alguien iba a abrir esa puerta sin querer y me iba a ver, que alguien iba a escuchar mi silencio y entenderlo como un grito. Las semanas siguientes fueron peores. Don Ricardo empezó a jugar con su poder de formas más retorcidas. A veces me hacía regalos pequeños, un dulce, una peineta, un perfume barato. Los dejaba sobre mi cubículo y luego me miraba de lejos como esperando una reacción. Yo no los tocaba, no porque no me gustaran, sino porque entendía lo que significaban. Cada regalo era un recordatorio de que él creía que yo le debía algo, que mi cuerpo era parte del trato. Cuando se dio cuenta de que no respondía, empezó a ser más agresivo. Ya no me tocaba solo a escondidas, lo hacía también frente a los otros, con caricias rápidas, con palmadas, con miradas que no dejaban lugar a dudas. Pero nadie decía nada. Todos miraban a otro lado, todos fingían que no veían, y yo comencé a creer que, en efecto, me lo merecía, que algo en mí provocaba eso, que quizás mi silencio era consentimiento, y esa es la mentira más cruel del abuso, que si no te resistís, entonces querías, que si no hablas, entonces aprobás. Pero, ¿cómo resistirse cuando la resistencia es peligrosa? ¿Cómo hablar cuando no tenés a quién decírselo? El cuerpo empezó a pasarme la factura. Me enfermaba seguido, me daban fiebre, vómitos, dolor de cabeza. La señora Fátima me mandaba a casa y me decía que debía alimentarme mejor, que parecía un fantasma. Yo sonreía débilmente y asentía, sin poder decirle que lo que me mataba no era el hambre, sino el miedo. Mis menstruaciones se volvieron irregulares. Dejé de comer con ganas. Dejé de peinarme. Dejé de imaginar un futuro. La Rosalía que había soñado con ser maestra, que escribía poemas en un cuaderno escondido bajo el colchón, había desaparecido. En su lugar había una sombra obediente que miraba el reloj esperando la hora de cerrar. Y sin embargo, había días en que pasaba algo tan simple como que un cliente me daba las gracias con una sonrisa sincera, o una señora me preguntaba si yo había hecho el pan dulce y lo elogiaba, y por un segundo recordaba que no todo el mundo era así, que afuera había vida, que existía un mundo que no olía a cloro y a cigarro y a cerrojo. Pero esos destellos eran tan breves que se apagaban antes de que pudiera aferrarme a ellos. Y el lunes siguiente, todo volvía a empezar. Una tarde, mientras limpiaba la vitrina, escuché la voz de una joven que preguntaba por trabajo. Don Ricardo la hizo pasar, le preguntó la edad y luego le pidió que girara para ver si el uniforme le quedaría bien. Ella rió nerviosa. Yo estaba a metros de ahí, con las manos empapadas de detergente, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Quise advertirle, decirle que se fuera, que no aceptara, pero no dije nada. Me odié por eso, me odié, como pocas veces me he odiado en la vida, porque supe que estaba repitiendo la cadena de silencios, que estaba permitiendo que otra pasara por lo mismo. Esa noche no dormí,
Imaginé 1000 veces que la tomaba del brazo y la sacaba a la calle y le decía: «Vete, niña, aquí no es». Pero no lo hice, y ella se quedó, y a la semana siguiente ya no volví a sonreír. Esa fue la primera vez que entendí que el abuso no es solo un acto individual, sino una enfermedad que se contagia en el silencio, que quienes callan también cargan una parte de la culpa, aunque no la hayan elegido. Me prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de hacer algo, lo haría, que no permitiría que esa historia se repitiera una y otra vez sin interrupción. Aún no sabía cómo, pero algo dentro de mí, una llama pequeña, oculta, se encendió, y aunque el dolor seguía, esa chispa fue el comienzo de algo diferente. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero sé que un día desperté con una certeza que antes no tenía. No fue una revelación repentina ni una epifanía dramática como las que muestran en las novelas. Fue más bien una sensación silenciosa, un rumor persistente que comenzó a crecer dentro de mí como el goteo de una llave mal cerrada. Algo se había roto definitivamente, pero esta vez no dentro de mí, sino en la lógica distorsionada que me había mantenido en pie durante tanto tiempo. Por años me convencí de que lo que me pasaba era parte del precio de ser pobre, de no tener estudios, de no tener un apellido importante, ni un padre que me protegiera. Me resigné a pensar que a las mujeres como yo nos tocaba callar y resistir, y que mientras no hubiera sangre no era tan grave. Me volví experta en minimizar el horror, en justificar al agresor, en culparme a mí misma por no saber cómo escapar. Pero un día algo cambió. No fue la gravedad de lo que él hacía, ni una agresión especialmente violenta lo que me despertó. Fue lo contrario, fue el hecho de que lo hiciera con una naturalidad tan absoluta, como si ni siquiera valiera la pena esconderlo. Recuerdo que ese día entró al baño sin siquiera verificar que no hubiera nadie más. Me acorraló contra el lavamanos y mientras me susurraba sus palabras viscosas, escuché la campanita de la puerta del local. Un cliente había entrado y él, en vez de alarmarse, se rió. Me dijo que no me moviera, que él atendería rápido y volvería. Salió como si nada, como si dejarme allí, contra la pared, temblando y con el cuerpo endurecido por la repulsión, fuera algo cotidiano. Fue en ese momento, con la cara contra la losa fría y las manos aferradas al borde del lavamanos, que entendí que ese hombre no me veía como persona. No era una joven a quien estaba haciendo daño. Para él yo era un objeto de uso, una parte más del mobiliario. No existía, no dolía, no hablaba, no merecía compasión. Y lo más terrible no era lo que él pensaba, era que yo había empezado a creer lo mismo. Esa noche no pude dormir, me revolvía en el catre como si tuviera fiebre. Sentía un ardor en la piel, pero no era físico, era un fuego que venía de adentro, de ese lugar donde habitan la dignidad y la vergüenza, donde aún quedan los restos de lo que una fue antes de ser destruida. Me levanté y fui a sentarme a la cocina, sola, con la única vela encendida, mirando las sombras moverse por las paredes, como si fueran fantasmas de todas las cosas que nunca dije. Empecé a recordar cómo era antes de todo esto.
Cómo me gustaba cantar mientras lavaba los platos. Cómo escribía en las orillas de los cuadernos frases que había oído en misa o que había inventado yo. Cómo me ilusionaba con estudiar, con aprender a leer mejor, con quizás ser bibliotecaria algún día. No eran sueños grandiosos, eran pequeños, casi inocentes, pero eran míos, y me los habían quitado. Él me los había arrancado sin tocarme el corazón, solo usando sus manos, su autoridad, su silencio. Y yo se los había entregado, no por voluntad, sino por miedo. Esa noche lloré sin esconderme, lloré como una mujer que ya no llora para aliviarse, sino para vaciarse por dentro, como quien expulsa un veneno. Al día siguiente fui al trabajo con una resolución que nunca antes había tenido. No era valentía, no era fuerza, era una mezcla de hartazgo y desesperación. Ya no podía seguir siendo la misma. Algo en mí había despertado, aunque fuera a trompicones. Lo observé con otros ojos, no como a un hombre poderoso, sino como a una cucaracha enorme que se arrastraba por los rincones oscuros creyéndose rey del mundo. Empecé a notar que no solo me lo hacía a mí. Había cambiado, había empezado a acercarse hacia otra joven, una que había entrado hace apenas unas semanas. La miraba igual que me miró a mí al principio, le hacía encargos absurdos, la mandaba al fondo a buscar cosas que no existían, y ella regresaba confundida, sin entender todavía lo que estaba empezando. Me di cuenta de que yo ya no era su única víctima, y algo en mi estómago se revolvió con una rabia que ya no era miedo, sino indignación, no por mí, sino por ella, porque sabía exactamente lo que le esperaba, porque conocía el trayecto del horror, porque podía adivinar su futuro por la forma en que bajaba la cabeza, por cómo sus hombros se encogían, por cómo empezaba a evitar el contacto visual. Era el mismo lenguaje corporal que yo había aprendido a fuerza de sobrevivir, y ahí me di cuenta. Lo que me pasaba no era solo mío, era parte de algo más grande, de un patrón, de un sistema, de una estructura que mantenía a hombres como él seguros y a mujeres como nosotras atrapadas. Fue entonces cuando empecé a pensar en una salida. No era clara todavía, no era concreta, pero era una posibilidad. Empecé a observar más, a escuchar las conversaciones, a anotar mentalmente los horarios de entrada y salida de los clientes, a identificar quiénes eran hombres respetuosos y quiénes no. Una parte de mí temía estar volviéndome loca. ¿Qué podía hacer una muchacha sin recursos contra un patrón, con amigos en la policía y conocidos en el barrio a quien le iba a interesar lo que yo tuviera para contar? Pero otra parte, esa que había despertado en la cocina aquella noche, me decía que si no hacía nada, no solo iba a morir por dentro, sino que iba a permitir que otras murieran conmigo. Así que seguí. No hablé, no denuncié, no confronté, pero dejé de agachar la cabeza. Y esa fue mi primera rebelión. Le sostuve la mirada un día. Me sonrió como siempre, pero vi en sus ojos un leve destello de desconcierto, como si no supiera qué hacer cuando una mujer no se le quiebra. No dije nada, pero mi silencio tenía otro peso. Ya no era miedo, era advertencia. No lo entendió de inmediato. Pensó que era otra de mis etapas,
que ya se me pasaría, que con un regalo o una amenaza volvería a doblarme. Pero no volvió a tocarme, no por respeto, sino porque empecé a parecerle peligrosa, y eso, para mí, fue una victoria. Pequeña, sí, invisible para el resto del mundo, pero inmensa para mí. Por primera vez en años, me miré en el espejo del baño sin asco. No me reconocí del todo. Vi una mujer cansada, con ojeras profundas y la espalda encorvada. Pero también vi algo más. Vi a una sobreviviente. Vi a alguien que seguía de pie, y ese simple hecho, el de estar viva, el de seguir resistiendo, el de no haberme rendido, era suficiente para que mi historia no terminara en derrota. No sabía aún cómo acabaría todo. No tenía planes claros, ni aliados, ni estrategias, pero había tomado una decisión. No me iba a quedar callada para siempre, y esa decisión me sostuvo durante los días que vinieron después, porque lo que viene después, créeme, es todavía más difícil. Aquel breve momento de claridad, esa chispa de determinación que me había permitido sostenerle la mirada y mantenerme en pie, no fue suficiente para cambiarlo todo. No lo fue, porque el mundo que me rodeaba seguía igual de ciego, igual de sordo, igual de indiferente. Me sentí distinta, sí, más fuerte incluso, pero también más sola. Y cuando una mujer se atreve a no agachar la cabeza, el mundo no la recibe con aplausos, la mira con sospecha, con desconfianza, con ese rechazo silencioso que tienen los espacios que ya estaban organizados para que ella encaje en el molde de sumisa y no de persona. En las semanas siguientes, don Ricardo dejó de buscarme con la misma insistencia, pero no se alejó del todo. Cambió de táctica. Ya no me encerraba en el baño, pero se paseaba más cerca, hablaba más fuerte, hacía comentarios con doble sentido frente a otros, como para recordarme que seguía teniendo el poder de humillarme si así lo deseaba. Yo lo soportaba con una frialdad que no me pertenecía. Me había endurecido, no por elección, sino por necesidad. Cada día en ese lugar era una batalla silenciosa, un duelo sin testigos entre lo que quedaba de mí y lo que él intentaba seguir tomando. Pero lo que más me hirió no fueron sus nuevas formas de manipulación, sino la pasividad del entorno. Nadie decía nada, nadie preguntaba, nadie me miraba a los ojos. Era como si mi dolor se hubiera vuelto parte del decorado, como una silla rota que nadie se molesta en reparar, pero todos saben que está ahí. La muchacha nueva, aquella que yo había visto llegar con los mismos ojos ingenuos que tuve yo años atrás, empezó a cambiar también. Ya no sonreía tanto, evitaba estar sola con él, se aferraba a la bandeja de los cafés como si fuera un escudo. Yo la observaba desde lejos, sintiendo una mezcla insoportable de culpa y rabia. Quise advertirle, pero ¿cómo se le dice a otra mujer que tenga cuidado con un hombre sin que eso suene a delirio, a exageración, a locura? Sabía que si hablaba, él lo negaría todo. Tenía el control, tenía las palabras, tenía la imagen pública. Yo solo tenía mis cicatrices. Una mañana, al llegar más temprano de lo habitual, la vi salir del almacén con los ojos rojos. No dijo nada. Se ajustó el delantal
y se fue directo a lavar vasos como si no hubiera pasado nada. Yo sentí que algo se me desgarraba por dentro. Lo supe, lo reconocí. El gesto, el silencio, la mirada opaca. Lo supe porque era como mirarme a mí misma en el reflejo de un pasado que nunca se fue del todo. Esa fue la gota. No por mí, por ella. Porque no podía permitir que otra más terminara como yo. Porque si yo ya estaba rota, no iba a seguir siendo parte del sistema que quebraba a las demás. Intenté hablar con Fátima, la encargada. No fui directa. No me atreví. Le insinué que quizás sería bueno tener más gente en los turnos, que a veces era incómodo estar sola con ciertos clientes. Ella me miró por encima de sus lentes y dijo con voz seca que eso pasaba porque las chicas ya no sabían poner límites, que en sus tiempos a una se la respetaba por cómo se comportaba. Sentí que me escupía en la cara con cada palabra. No solo no me creyó, me culpó. Confirmó todo lo que siempre había temido, que si hablaba me iban a señalar a mí, no al abusador, a la víctima. Me fui a mi casa esa noche con una piedra en el pecho. Me senté en la cama de mi madre, ya enferma y débil, y le peiné el cabello sin decir palabra. Ella nunca supo, ni sospechó, ni preguntó. Y aunque muchas veces la culpé por eso, esa noche entendí que su silencio era el mismo que me había tragado a mí, que ella también fue mujer en un mundo que solo nos permite existir si no incomodamos a los hombres. Los domingos volvieron a volverse oscuros. Don Ricardo inventó nuevas razones para que yo me quedara más tarde, que si había que cerrar caja, que si se rompió una tubería, que si llegaba un pedido fuera de horario. Ya no era solo acoso, era encierro. Una vez me quitó las llaves del portón por seguridad y cerró desde afuera, dejándome atrapada en el local. No tardo, me dijo antes de irse por la puerta del frente, pero cuando volvió, ya era de noche. Yo estuve horas ahí, sola, escuchando cada crujido de las paredes, cada ruido de la calle, esperando que algo pasara. No sabía si volvería con alguien más, si venía a castigarme por no ceder, si era solo una forma de quebrarme de nuevo, pero no hizo nada. Llegó con una bolsa de pan y me la dejó sobre el mostrador. Para tu mamá, dijo con esa voz suya falsa de padre generoso. Esa vez no me tocó, pero el daño ya estaba hecho, porque el miedo no necesita manos para dejar marcas. En otra ocasión, me pidió que lo ayudara a mover unas cajas en el fondo. No había nadie más. La otra empleada estaba con licencia por enfermedad. Yo dudé, pero fui. ¿Qué opción tenía? Mientras acomodábamos las cajas, cerró la puerta del depósito. No la trabó, pero la empujó con fuerza. Empezó a hablarme de su vida, de su juventud, de lo solo que se sentía. Yo no dije nada, solo lo escuchaba con el corazón latiéndome en las sienes. Luego se me acercó demasiado, puso su mano en mi cintura y me dijo que yo le recordaba a su primer amor. Me paralicé. Otra vez ese viejo truco, disfrazar el abuso de romanticismo. Le dije que tenía que volver al mostrador, que podía llegar un cliente. Él no respondió, solo me miró fijo unos segundos y luego dio un paso atrás.
¿Eres lista?, murmuró. Por eso me gustas menos ahora. Y salió sin más. Sentí una mezcla de alivio y asco, de miedo y triunfo, pero sobre todo una certeza amarga que él ya había perdido el interés en mí porque había encontrado otra carne más joven. Ese mismo mes, la muchacha nueva dejó de venir. Fátima dijo que había renunciado sin aviso, que había dejado el uniforme en una bolsa y no volvió a aparecer. Nadie la buscó, nadie preguntó por ella, nadie escribió su nombre en la pared. Desapareció como desaparecen tantas, sin ruido, sin rastro, sin justicia. Yo la recordé durante años. Me pregunté si estaría viva, si habría escapado, si su silencio había sido su única defensa. Y también me pregunté si su historia sería contada algún día, si ella, como yo, iba a encontrar una voz después del desastre. Porque si algo aprendí en esos años es que las mujeres no olvidamos. Podemos callar, sí, podemos disociarnos, sobrevivir, adaptarnos, pero no olvidamos. El cuerpo guarda la memoria, el olor, la textura, el sonido de la puerta cerrándose, la forma en que alguien nos mira desde arriba como si fuéramos una propiedad. Todo eso queda, se guarda en los músculos, en la garganta, en las pesadillas. Lo que ocurrió después, ese giro que me cambió la vida, fue tan inesperado como necesario. No lo provoqué, no lo planeé, pero llegó. Y fue entonces cuando entendí que incluso en los infiernos más largos, a veces, alguien abre una ventana sin saber que está salvando a otra. El día que todo cambió, empezó como cualquiera de esos lunes en los que una se levanta sin ilusión, pero con el cuerpo ya condicionado para hacer lo que debe. El sol ni siquiera se asomaba por completo cuando salí de casa, con el delantal doblado bajo el brazo y los zapatos gastados que me quedaban grandes desde que los heredé. Mi madre dormía. Como siempre, su tos ya era parte del amanecer, un sonido áspero que me recordaba que cada día que trabajaba también era por ella, por su medicina, por los frijoles, por ese techo con goteras que igual nos protegía. Caminé sin pensar, repitiendo la ruta como un animal amaestrado. Ya había aprendido a no esperar nada bueno. Sabía que cada jornada era un nuevo intento de soportar sin romperme, y que mi resistencia no era un mérito, sino una condena. Esa mañana, don Ricardo llegó de mal humor. Lanzaba órdenes más rápido de lo que podíamos obedecerlas. Refunfuñaba por cosas que él mismo había olvidado y olía a licor desde temprano, algo que no era común entre semana. Yo lo observé desde lejos. Sin acercarme más de lo necesario, había aprendido a leer su cuerpo, a anticipar sus intenciones. No dijo nada especial, solo me miró 2 veces de esa forma que ya conocía, no como quien observa, sino como quien mide el momento para atacar. Supe, sin necesidad de palabras, que algo iba a pasar. Fue después del mediodía. El local estaba tranquilo, con un par de mesas ocupadas y la música sonando baja. Fátima había salido a hacer un encargo y la otra empleada se encontraba atendiendo una familia en la terraza. Yo estaba limpiando el mostrador cuando él me llamó desde el pasillo del fondo. Me pidió que le ayudara a mover un paquete que había llegado tarde. No quise ir.
No podía decirle que no. Las piernas me temblaban, pero las moví igual. Avancé con el corazón golpeándome en el pecho y mientras caminaba repasé mentalmente todas las veces que había hecho lo mismo, todos los momentos en los que quise detenerme y no pude. Entré al almacén con los sentidos afilados, sabiendo que no era un simple encargo. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara colgante. No había ningún paquete. Él estaba ahí, de pie, esperando. Cerró la puerta tras de mí, esta vez con pestillo. Me dijo algo que no entendí, una mezcla de quejas y justificaciones, de palabras dulces disfrazando la amenaza. No lo escuché, solo sentí su mano alzarse y en ese instante mi cuerpo se paralizó como siempre, pero algo en mí, distinto a todos los años anteriores, gritó desde adentro, no con la voz, sino con la memoria de todo lo vivido, de todo lo callado, de todas las veces que deseé que alguien abriera esa maldita puerta. Y entonces ocurrió una voz masculina, fuerte, desde el otro lado del pasillo. ¿Hay alguien ahí? Don Ricardo se detuvo. Se quedó congelado con la mano a medio camino entre mi hombro y mi cuello. Me soltó lentamente. Yo no podía moverme. No entendía quién hablaba. Era un cliente. Lo reconocí segundos después, cuando abrió la puerta sin esperar permiso. Un hombre alto, de traje modesto y ojos encendidos. Había venido otras veces. Siempre pedía café con leche y se sentaba a leer. Me miró, luego miró a Ricardo. No dijo nada por un momento. El silencio fue más elocuente que cualquier frase. Yo tenía la blusa arrugada, los ojos desorbitados, el cuerpo pegado contra la pared. Él comprendió sin necesidad de explicaciones. ¿Está todo bien, señorita?, me preguntó con una calma que me rompió por dentro. No supe qué decir, solo asentí con la cabeza y salí de ahí empujada por la vergüenza y la urgencia de respirar. Me fui directo al baño y me encerré. Me miré al espejo, vi mi rostro de siempre, pero esta vez cubierto de una extraña mezcla de furia y alivio. No había sido rescatada, no había sido salvada, pero alguien por fin me había visto. No como la empleada silenciosa, no como la sombra que limpia los pisos, sino como una persona a la que algo terrible le estaba ocurriendo. No supe qué pasó con él después. El cliente habló con Fátima. Se quedó más tiempo del habitual. Al día siguiente, un inspector de higiene pasó por el local. Luego, un amigo del dueño vino a sustituirlo por un par de días. Y don Ricardo no volvió más. Nadie me dijo nada directamente. Nadie me preguntó. Nadie me ofreció disculpas. Pero el silencio fue diferente. Esta vez fue el silencio de una puerta que se cierra y no vuelve a abrirse. Me enteré después, por comentarios sueltos, que alguien lo había denunciado de forma anónima. Nunca supe si fue el cliente, si fue alguien más, si fue el destino, pero lo importante no era quién lo había hecho, sino que por fin, después de años de encierro, alguien había visto el horror que yo llevaba sobre los hombros. Los días que siguieron fueron extraños. Me sentía flotando. Tenía miedo de que regresara, de que todo fuera una ilusión,
de que lo peor estuviera por venir. Pero no volvió, y poco a poco pude volver a caminar por el local sin girar la cabeza cada 5 segundos. Pude respirar, pude incluso mirar el baño sin sentir náuseas. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue el comienzo de algo, no de una felicidad súbita, no de una cura milagrosa, sino de un espacio pequeño donde por fin podía empezar a existir sin esconderme. Ese día fue el punto de quiebre, no por lo que él hizo, sino por lo que alguien más hizo: interrumpir, romper el ciclo, poner una grieta en el muro de impunidad que lo protegía. Ese hombre, con un gesto tan simple como abrir una puerta, cambió mi historia. No me salvó, no curó mis heridas, pero encendió la chispa que necesitaba para recuperar mi voz. Porque a veces basta con que alguien te vea, de verdad, para que empieces a verte a ti misma otra vez. Pasaron los años, la cafetería cambió de dueño, después de un tiempo cerró, y donde estaba ahora hay una tienda de ropa que tiene vidrieras brillantes y música alta. A veces paso por esa calle, con el paso lento que me dejaron los años, y me detengo unos segundos frente a ese lugar sin que nadie lo note. Me quedo mirando las baldosas que todavía conservan su forma original, como si pudieran devolverme la voz que no tuve entonces, como si quisieran pedirme perdón por todo lo que presenciaron en silencio. Ya no duele como antes, pero no ha desaparecido del todo. Hay heridas que no se cierran, solo se cicatrizan con la memoria, y la mía quedó escrita en cada rincón de ese baño, en cada baldosa que limpié con manos temblorosas, en cada mirada que bajé para protegerme de lo que no podía evitar. He envejecido, tengo el cabello blanco y los dedos torcidos por el trabajo duro. Ya no camino con prisa, ya no tengo miedo al mismo tipo de hombres, pero aún me cuesta confiar en las promesas suaves, en los gestos amables. A veces, por las noches, cuando todo está en calma, me pregunto qué habría sido de mí si ese cliente no hubiese abierto esa puerta, si nadie me hubiese visto, si él hubiese seguido ahí, como siempre, repitiendo su rutina de abusos disfrazados de autoridad. Y entonces me doy cuenta de que quizás no habría sobrevivido, al menos no como la mujer que soy ahora, porque uno puede seguir respirando sin vivir, puede moverse sin estar presente, puede trabajar, comer y hasta reír sin haber sanado nunca. Y yo estuve así muchos años, viva pero ausente. Después de que él desapareció, no hablé con nadie del tema durante mucho tiempo. El silencio se había adherido a mi piel como una segunda capa. Me costaba nombrar lo que me pasó. Me costaba incluso pensar en ello sin sentir vergüenza, porque ese es otro de los legados del abuso. Nos enseñan a avergonzarnos de lo que nos hicieron, como si la culpa fuera nuestra, como si el dolor nos hiciera indignas. Pero poco a poco, en la soledad de mis pensamientos, fui entendiendo que haber sobrevivido no era motivo de vergüenza, sino de dignidad, que haber soportado el horror sin perder del todo mi humanidad era ya un acto de resistencia, que el miedo que me inmovilizó durante años no era cobardía, sino mecanismo de defensa, y que la rabia que me despertó más tarde no era rencor, sino instinto de justicia. Nunca lo denuncié, no tuve valor, no tuve pruebas, no tuve respaldo,
Pero ahora que lo pienso, él sí fue denunciado por alguien, y no importa quién haya hecho la llamada o escrito el informe, importa que alguien creyó lo que vio, sin que yo tuviera que suplicar. Y eso me reconcilió un poco con el mundo. Con el tiempo encontré trabajo en otra parte, más modesto, más tranquilo. Nunca volví a ser la misma. No pude, pero aprendí a nombrar mi historia en mi interior, sin asco. Aprendí a mirar a otras mujeres jóvenes con ojos atentos, con compasión silenciosa. Si alguna vez notaba algo extraño, hablaba. Si veía señales de miedo, me acercaba. No me convertí en heroína, ni en activista, ni en salvadora de nadie, pero hice lo que pude desde el lugar donde estaba, porque entendí que, a veces, solo hace falta una mirada, una advertencia, una frase dicha a tiempo para impedir que se repita el ciclo. No tuve hijas ni nietas, pero muchas veces me sentí madre de otras mujeres, de aquellas que encontré en el camino, de aquellas que sentí tan parecidas a la muchacha asustada que fui. Hoy, ya vieja, decidí contar esta historia, no por venganza, no por morbo, no porque espere que alguien me aplauda por sobrevivir. La cuento porque sé que hay muchas que pasaron por lo mismo y nunca lo dijeron, porque sé que hay mujeres que siguen creyendo que su silencio es parte del castigo, cuando en realidad es parte de la estrategia que nos imponen para mantenernos sumisas. La cuento para que otra, en algún rincón de este mundo, escuche y diga, a mí también me pasó, para que entienda que no está sola, que no es culpable, que hay salida, que a veces el infierno termina con un gesto tan simple como una puerta que se abre, que no siempre llega quien nos salve, pero sí puede llegar alguien que nos mire como humanas, y eso, a veces, es el primer paso para volver a vivir. He vivido muchos años desde entonces. He conocido otras formas de tristeza, otras formas de alegría, pero nada me marcó como aquella etapa. Y sin embargo, aquí estoy, sentada en una silla vieja, contando lo que callé por décadas, porque ahora entiendo que hablar también es una forma de sanar, que narrar lo vivido no reescribe el pasado, pero sí permite que la herida deje de supurar en secreto, y porque ya no me importa el qué dirán. Ya no me da miedo que me crean exagerada. Ya no me avergüenza haber sido una muchacha pobre que temblaba de miedo en un baño. Hoy puedo decirlo con el pecho firme. Yo fui víctima de un hombre que usó su poder para destruirme, pero no lo logró del todo. Aquí estoy. Y si estoy aquí, es porque resistí. Y eso, en un mundo que nos quiere calladas, es ya una forma de victoria.